Muy buenos días, Andrés y Rubén te saludan por este lado. Bueno, buen día, ¿cómo están? Andrés, Buen Rubén, día, buen día, Pablo. Hernán, por ahí atrás. Buen día También para anda, todos. Sí, está anda bien. Hernán, Rafa, licenciado, está todo el equipo Todo el hoy, equipo. no faltó. Bárbara está, Sí, obviamente, sí. online. Claro, los más visibles son los que estamos por acá, en este caso. Pablo, ¿cómo cerró la cosecha de maíz según los números que manejás vos? Y mirá, la cosecha de maíz cerró lo que se refiere a rendimiento Ujú, en un valor promedio de Ujú. 4.400 kilos. ujú. O sea, tuviste lugares con lotes de 6.000 y lotes de 3.000. O sea, estás ahí en un valor que, Ujú. yendo por ahí a lo que ustedes apuntan, no logra cubrir los costos del cultivo de maíz en un campo alquilado. Claro. En un campo propio sí, en un campo alquilado ya no, ya hay una diferencia en contra para el productor. ¿Cuánto es el margen o el rendimiento de indiferencia en este caso para un campo arrendado, Pablo? Y hablando siempre de valores promedios, de Ujú. alquileres y demás, y Ujú. tenés que hablar de 5.000 kilos. 5.000 kilos. Es el Uf. valor de diferencia, Ujú. sí. Sí. Y en este caso, con respecto al maíz, con respecto a el año pasado o años anteriores, estamos hablando de rendimientos muy diferentes. O sea, el techo y el piso, digamos, en los rendimientos, ha sido muy amplio. Esto se ha dado por efecto de falta de lluvias, manejo. ¿Por qué se puede Y bueno, adjudicar esto? fíjate que venimos con una disparidad ya que la provocó en un momento el año de la chicharrita, no sé si Ajá. te acordás. Sí. Parece tan lejano, fue hace 2 campañas atrás. Ujú. Después, también un tema de precios, Ajá. porque en rinde de diferencia se interviene obviamente el precio, Claro. el costo y el precio, ¿no? Del producto. ¿Cuántos kilos tenés que sacar para cubrir lo que compraste, Ujú. o lo que debes, o lo que pagaste? Y ha habido años de mejores precios. Entonces, este año se combinó un año de un precio más bien de un poco debajo del promedio de los últimos 10 años, Ujú. y bueno, y la seca que apretó muy fuerte el cultivo de maíz desde floración en adelante, que es el momento crítico que tiene. Claro. Entonces se dio una combinación claro, que lo deja el cultivo bastante mal parado. Ujú. 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 Pablo, vos recién dijiste que, bueno, hablas digamos, de acuerdo si es propietario, si arrienda el campo. Sos gran conocedor del departamento, lo recorres permanentemente. ¿Es muy importante el porcentaje de gente que arrienda o también hay propietarios que se dedican al tema de la agricultura? ¿Cómo ves vos ese panorama? Y el porcentaje mayoritario es de arrendamiento, Sí. Ujú. que inclusive son productores, por ahí quizá ganaderos, que tienen campo agrícola que lo arriendan. No quiere decir que de arrendamiento sean extra sector, digamos. Ujú. O sea, lo que pasa es que la agricultura es una actividad que funciona concentrada, funciona en escala. Entonces, generalmente hay un productor que le alquila al vecino quizá, Ujú. y no produce él la parte agrícola, quizás sí otras actividades. Ujú. Pero sí, la mayoría, el porcentaje, hay un dato calculado que en la provincia de Entre Ríos el 70% de los campos la figura de explotaciones por arrendamiento. Claro. Por arrendamiento. Ujú. Mirá vos. Pablo, con respecto al maíz, por ahí si tenés el dato, esto es como dice Lelutier, fuera de libreto, ¿Sí? si tenés el dato de cuánto maíz se va de la provincia, por decirlo de alguna manera, se manda a la planta de acopio, de la planta de acopio se va al puerto, o se va un poco más allá también, o se va a la industria de alguna manera, y cuánto maíz queda, digamos, para el productor, para suplementar la alimentación de la lechera, del cerdo, del pollo, porque sabemos también que hay muchos productores, polleros, porcinos, productores porcinos, tambos y demás, que hacen su propia siembra de maíz. ¿Tenés más o menos una idea, no te digo un número exacto, pero cuánto se va y cuánto queda dentro de estas producciones? ¿O por lo menos se transforma en proteína de alguna manera? No, así en la cabeza ese dato no lo tengo. Ujú. Lo que sí te puedo decir
que la provincia de Entre Ríos es importadora de maíz. Claro. O sea, que lo que produce Ujú. no le alcanza para lo que consume, más que nada por el consumo de la industria avícola, Claro. Ujú. que es el que se lleva todo el maíz. Por ahí de repente, en plena cosecha, hay maíz que se va al puerto, ya sea de Rosario, acá del Iguazú, Ujú. y que están en la provincia, pero a su vez, en épocas fuera de cosecha, es muy común que venga maíz de Córdoba a Entre Sí, Ríos. sí, manejaba el Viene dato mucho eso. maíz de Córdoba. Ujú. A partir de septiembre, octubre, cuando ya los stocks empiezan a Achicar. acabar, Ujú. terminar, empieza a venir maíz de afuera, y eso cubre esa diferencia que hay entre lo que se fue por exportación y el déficit que tiene la provincia. O sea, por eso, en líneas generales, Entre Ríos importa maíz. No importa. Si uno saca la cuenta, todo lo que produce y todo lo que consume no le alcanza. Claro. Ujú, ujú. Ahora, ese costo, ese diferencial que vos decís para el producto, para la gente que trabaja en la parte avícola, Miguel, Sí. estamos hablando, Pablo, estamos hablando de septiembre, octubre, eleva los costos, ¿no? Sí, te eleva los costos, y sí, porque de entrada tenés que traerlo de lejos, digamos. Claro, Es de un Córdoba. costo importante. Ujú. Ujú. Y sí, obviamente sí, te eleva los costos. No es lo mismo tenerlo acá a la vuelta al Sí. maíz que traerlo de una provincia vecina, ¿no? Que Por son supuesto. El costo de flete, que es el más importante hoy. Claro, el flete. Pablo, teníamos el dato, a ver si vos lo podés confirmar, que se adelantó la fecha de cosecha este año debido a al tema de la sequía. ¿O no? Sí, se adelantó un mes, Mirá. diría que hasta 40 días de lo normal. Ah, mira. Sí, porque la cosecha de maíz generalmente empieza fin de enero, los Ujú. maíces que se llaman precoces, que Sí. son muy rápidos Ujú. y que se cosechan con humedad y demás, Ujú. y después en febrero arranca lentamente y termina en marzo, Ujú. ya ha entrado marzo. Ujú. Y este año arrancó primeros días de enero. Mira vos. Y esto Y ya para fin de febrero no había nada para cosechar. Ujú. Ujú. ¿Y esto agronómicamente es bueno, es malo? ¿Cómo afecta? Y bueno, esto sí atenta contra el rendimiento porque Ujú. desde que se forma el grano Sí. hasta que se llega al grano que uno conoce de maíz tradicional, se llama el llenado del grano, que es cuando el grano crece Exacto. y genera los kilogramos que son Ujú. el rendimiento en kilos de la planta. Ujú. Ese periodo, si es largo, porque la planta lo puede sostener, porque hay una serie de condiciones que la planta de maíz requiere, que son amplitud térmica, Sí. que tenga la humedad suficiente y demás. Ese periodo se extiende y el grano se va haciendo cada vez más grande y más pesado. Entonces los rindes suben. Cuando en una sequía extrema como la que tuvimos, Ujú. con un déficit hídrico muy importante, que la planta no tiene agua para vivir, y a Sí. su vez las temperaturas eran tan altas, con días de promedio de 38, Sí. 40, ese proceso de llenado del grano se corta y ocurre muy rápido. Entonces se adelanta todo. Claro. Y eso obviamente impacta contra el rinde. Exacto. Se entiende, se entiende. Con respecto a la soja, ¿cómo viene en este sentido? Y bueno, la soja, digamos que lo que es el departamento de Gualeguaychú, Ujú. es como un punto rojo en el mapa de Argentina, creo, porque la sequía que tuvimos acá en el departamento es insólita. Inclusive muy delimitada en una zona Ajá. que nunca llovió y de cierto punto hacia adelante siempre llovió. Entonces, es como que tenés un agujero acá, que es el departamento de Gualeguaychú, el sureste de Entre Ríos, Ujú. donde tuvimos una sequía extrema para la soja. Te digo al extremo de decir, hay lotes que se secaron, Mirá, se secó. Que es directamente. algo que yo la verdad que no lo había visto nunca, que la planta se seque, Ujú. porque la planta quede verde y no rinda nada el Ujú. cultivo, eso se ha visto, pero que se seque, que deje de vivir la planta de soja, eso no lo había visto nunca. Ujú. Y más que nada por el extremo de temperaturas que hubo y la falta de agua, ¿no? Claro. Sí, Pero estamos. es un departamento de Gualeguaychú que está muy afectado por esta sequía que te comento. Ujú. Y después, bueno, a medida que se va yendo más hacia los bordes, va siendo cada vez menos hasta que desaparece. Fíjate que centro-norte de la provincia tuvo excesos hídricos hasta febrero. Ujú. Una cosa, o tuvo un mes de 500 milímetros, qué sé yo, el departamento federal, Villaguay. Ujú. Estamos a 200 kilómetros. Ujú.
Pablo, y con este panorama que vos decís de cómo está el suelo, de la seca que fue en el departamento de Gualeguaychú, que yo le extendería un poquito también a Isla, un poco a Gualeguay, lo que ha pasado en el verano, ¿qué es lo que se avecina para los próximos meses? Pensando en otro tipo de producto como el trigo, otras, digamos, lo que puede estar analizando el productor. Y bueno, es como que ahora tenemos una línea de corte. Hacia atrás tenemos, se viene la cosecha de la soja, bueno, que en algunos lugares ya empezó. Sí. La cosecha de soja que está afectada por esta gran seca y exceso de temperatura, que va a ser una cosecha históricamente mala para el departamento de Gualeguaychú. Rendimiento, te digo, llamale bocas de urna antes de la cosecha, Sí. de entre 1.000 y 1.500 kilos. ¡Oh, papá! O sea, y sí, muy mal, muy mal. Y bueno, posteriormente se avecina uno ya está armado el plan de siembra de lo que se va a sembrar en invierno, con una perspectiva de lluvia diferente. Claro. Por un lado, los pronósticos son muy alentadores de acá en adelante. Entonces, bueno, se da esa... Por un lado vamos a estar cosechando el producto de la seca, por otro sembrando con expectativas de un año de buena condición hídrica. Exacto. Pablo, con respecto a... Me quedé pensando, ¿no? Que esto que nunca habías visto dentro de los años de trayectoria dentro del laburo, que se secara. ¿Hubo lotes que hubo que echarle a las vacas de alguna manera? Sí, hubo casos. Hubo casos. De productores que son mixtos, ganaderos agrícolas, y cuando vieron que la perspectiva de la soja ya era demasiado baja, prefirieron aprovechar ese forraje que había y no esperar a ver qué pasa. Claro. Sí, hay algo, no son muchos casos, pero hay casos, sí. Mira, y con respecto a algo más cercano, más de acá nada más, con esta semana que hemos tenido de lluvias, que bueno, parece mentira, porque no sé si el año pasado fue similar, que también estuvimos bastante complicados con el tema de las precipitaciones y la sequía durante los meses de verano, y después el otoño vino medio cargadito de agua y recuperó bastante. Con estas lluvias de la semana pasada, ¿se complicaron mucho las labores o digamos que se mantuvieron? No, la lluvia de ahora, estas últimas lluvias, que hubo lugares que llovieron 250 milímetros, lugares que llovieron 100, claro, más o menos en ese rango, no complicaron en nada porque por un lado la cosecha todavía no empezó de manera fuerte, general, digamos. Claro, hubo algún lote nada más. La siembra de los cultivos de invierno todavía tampoco llegó la fecha. Estaban en plena siembra de verdeos y pasturas algunos campos, pero tampoco complicó demasiado. No, vino justo para recargar el perfil en un momento que estaba totalmente seco. O sea, la esponja que es el suelo juntó una buena cantidad de agua ahora. Seguro. Pablo, hay temas que son exógenos digamos, al trabajo que hace el productor todos los días en el campo, pero que de alguna manera tiene sus consecuencias, ¿no? El tema de esta situación en Medio Oriente complicó el tema de los fertilizantes, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. El tema del combustible. ¿Qué es lo que vos estás en contacto directo con la gente que arrienda, con el propietario? ¿Cuál es el pensamiento, digamos, lo que piensa, digamos, un hombre o una mujer de campo? Y bueno, mira, la primera implicancia es decir, esto complica todo, porque el combustible complica directa. El insumo que más usás todos los días para el que utiliza maquinaria es el gasoil. Sí. O sea, que primero te impacta, capaz que sube, no sé, los bolilleros, y bueno, te va impactando más de a poco, cuando el día que te tenés que cambiar. Pero el gasoil lo tenés que hacer todos los días, entonces todo el tiempo que estás trabajando estás consumiendo gasoil. Entonces eso te impacta directo. Y lo primero que hace es ocasionar una revisión de todo, decir, bueno, pará, subió el gasoil, vamos a ver el caso del contratista que trata de ajustar la tarifa para no quedarse mal parado con lo que cobra. Y bueno, el impacto que tiene, que utiliza maquinaria propia, que se pone alerta de decir, bueno, esto así no va a funcionar. Lo mismo pasa con los fertilizantes, ¿no? Es una situación similar. Justo nos encuentra en un momento que hay que cerrar la compra de
de fertilizantes para los cultivos de granos finos. ¿Tuvieron que hacer, agarrar la calculadora de nuevo con el tema de los fertilizantes, Pablo? Sí. Y sí, o sea, lo que hace es generar replanteos. Entonces entras a recalcular todo. Si pensabas hacer X cierta cantidad de hectáreas de trigo, empezás a sacar la cuenta, bueno, pero capaz que achicamos el trigo, que tiene con la suba de los fertilizantes el costo del cultivo sube mucho, porque la incidencia es grande, porque se usan muchos kilos de fertilizante en el trigo. Porque que en un trigo se usan 300 a 350 kilos de fertilizante. Y en la soja usás 50. Claro. Entonces el impacto es totalmente diferente. Entonces voy a decir, bueno, capaz que me muevo un poco más hacia la soja, que bajo el costo por hectárea, pero bueno, entras en la disyuntiva, bueno, pero ese lote ya tiene una rotación asignada, empiezan a influir sobre los factores agronómicos, digamos, y bueno, y se arma un combo ahí, donde a ver si gana bueno, me juego y me juego al trigo, o soy más conservador y trato de gastar menos. Porque esto viene con una cosa, por ahí nos decimos que cuando yo te digo un rinde de soja de 1.500 kilos, quiere decir que no hay una pérdida de margen, sino que no tenés margen y perdés capital de trabajo. Claro. Ese es el golpe muy grande, porque el margen vos lo podés tener un año de margen cero, pero tenés tu capital de trabajo para volver a intentarlo. Pero cuando vos tenés un año que perdés capital de trabajo, o tenés que tener de otro lado la plata, o tenés que salir a financiar la cosecha que viene, y ahí es donde vos empezás a evaluar el riesgo que tenés. Y decís, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Financio 300 kilos de fertilizantes por hectárea o 50? ¿Sí? ¿Y cuál es? Si la cosecha llega a salir mal por algo de vuelta, es difícil sostenerse. Claro. ¿Y cuál es la tendencia con respecto al trigo? ¿Se va a hacer, digamos, el planteo original? ¿Va por ese lado? ¿Aguantar? ¿Jugársela? ¿O ser un poquito más conservador y esperar o desencillar hasta que amanezca? Mira, yo creo que va a haber una retracción de las hectáreas de trigo. Hoy a la fecha, salvo que después vayan cambiando las cosas, porque de repente hay una expectativa de precios mayor, y uno dice, bueno, ya el rinde de indiferencia te cambia, por más que el costo sea alto. Pero al día de hoy hay una baja hay una pérdida de intención de siembra, digamos, gente que dice, bueno, si esto sigue así, yo voy a achicar el trigo, voy a achicar el maíz, que es el otro cultivo que lleva mucho fertilizante, y me paso más a soja, que es donde tengo menos exposición si algo sale mal. Pablo, vos estás hablando de, digamos, soja, trigo, maíz. ¿Qué otros cultivos por ahí piensa el productor para decir, bueno, puedo ganar por este lado? ¿Es factible en el departamento de Orochú que, digamos, pensemos en otro tipo de cultivo? Sí, ahora, bueno, están muy, ¿cómo es? Se han puesto de moda ahora la brasicácea, que es la carinata, la canola y la camelina. Bueno, de esos tres cultivos, no sé la camelina, pero carinata y canola tienen un precio muy bueno internacional por el tema de los aceites, de los biocombustibles y demás. Y eso está generando bastante interés en la siembra de esos cultivos. Lo que pasa es que no son cultivos tradicionales de acá. Entonces, bueno, uno lo reemplaza trigo por canola, por ejemplo. Pero si dice, bueno, este año si no hacía nada voy a hacer poquito. Es decir, ¿está esa tendencia, si te consultan, si podemos ir por esta vía? ¿A vos sí. Este año más que otros, por el tema de lo atractivo que está el negocio con el precio que tienen estos granos. Sí. Pero no van a ser un reemplazo de todos los cultivos de invierno. Son como una ficha que pongo ahí, no muy grande. Porque también tienen su inversión, llevan también fertilizante, bastante. Y bueno, son cultivos donde hay mucha incertidumbre del rendimiento. El trigo tiene su historia acá y uno más o menos sabe si las cosas salen de cierta manera, obtengo un rendimiento. Estos cultivos son más, uno no sabe hasta el día de la cosecha cómo le va a ir. Claro, digamos, no digo que son experimentales, pero son más nuevos, hay un poco más de incertidumbre y bueno... Exacto. Hay menos historia, y menos historia de todo, del productor, del ranchero, de todo, en general hay menos historia. Entonces, bueno, nadie puede garantizar demasiado los resultados.
Está bien, pero de cualquier manera, y lo dice un informe de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos, Pablo, en la provincia de Entre Ríos se ha incrementado en un 76%, digamos, el tema de la producción de colza, de carinata, de camelina. Sí, viene el aumento sostenido anualmente y este año creo que va a ser un pico, sí. Va a ser un pico, sí. Es un porcentaje alto, pero sobre no tantas hectáreas. Claro, sí. Exacto. Con El incremento es muy grande, pero la base del incremento no es tanto. Claro, exactamente. O sea, los otros cultivos. Puede haber sido el 70%, tiene que haber, podemos pasarlo así a números de 100 hectáreas, pasaron a 176 hectáreas, claro. Que no es una superficie tan grande, ¿no? Utilizando así números redondos. Claro. Tal cual. Sí. Por ahí el número en porcentajes es halagüeño, pero hay que ver el tema de la superficie. Es muy grande, porque de repente, qué sé yo, camelina, capaz que había 5.000 hectáreas en la provincia y este año va a haber 10.000, claro. Un 100% de aumento, pero no mueve, digamos, el valor a nivel provincial de producción. Claro, y en el departamento de Gualeguaychú es pequeña la incidencia, digamos, de lo que te consultan. Sí, no es mucho, la verdad que no es mucho. Hay departamentos que vienen con otra historia, por ejemplo, Victoria, que está muy cerca de Rosario. Estos cultivos son bastante cíclicos últimamente. Si uno mira la estadística de hectáreas sembradas, uno ve que tiene picos que sube porque sube el precio, baja, sube, baja. Y ahí hay entrada y salida de gente. Gualeguaychú no es un departamento muy sembrador de estas especies, pero por ejemplo en Victoria y Nogoyá sí hay bastantes, porque amortigua mucho los costos estar frente al puerto. Claro, sí, cambia. Estos cultivos no te los reciben en cualquier lado, tenés ciertos destinos. Entonces, si vos estás cerca de ese destino, tenés una ventaja grande en costos. Seguro. Está bien. Y también se podría decir que el departamento de Gualeguaychú es bastante conservador en ese sentido, no es de cambios. De cambios. Daría la sensación, capaz que estoy errado. Sí, puede ser, tampoco tenés muchas opciones en la agricultura de hoy, tenés trigo, soja, maíz, y bueno, alguna opción de estas y nada más. Claro, exactamente. No es tantas las opciones que tenés para diversificar. Tal cual. Pablo, te agradecemos enormemente. Como siempre, yo le diría al profesor Pablo, porque si hay algo que tiene Pablo, es uno de los tipos de los agrónomos más didácticos que podemos llegar a conocer, porque te explica y te lo explica al llano, te lo baja a tierra, que es lo más importante y nosotros valoramos muchísimo, no solamente el tiempo que nos brinda, sino también la claridad y la docencia y la didáctica que impone. Además, la posibilidad de estar diariamente con sus clientes, que va al campo, que tiene que estar... Lo que nos explica a nosotros seguramente se lo debe explicar a los productores, ¿no? Que le deben preguntar ¿cuándo va a llover? ¿Qué va a pasar? Sí, utiliza otra métrica, utiliza otro léxico también, pero en este caso...